Agra- agradezco la invitación y sin más quisiera comenzar a desarrollar la exposición, pero sí invocando dos cosas. La primera es que tengamos en cuenta que hemos vivido 15 días muy tensos y entonces nuestras emociones están desbordadas. Entonces, si en algún momento digo algo que molesta, desde ya pido disculpas, pero recuerden que siempre tenemos un amplio espacio para aclarar las cosas. Por favor, díganme si ven el video y si me escuchan bien. Sí, se te escucha muy bien, se te ve muy bien. Perfecto. Entonces, arrancamos. Antes de entrar a los acontecimientos de los últimos 15 días, quiero decir algunas cosas previas que explican en parte lo que ha sucedido. Y lo primero, le he llamado entonces al primer bloque muy pequeño, contexto de la situación actual. Un factor muy importante para la gente es sus condiciones de vida que están marcadas por la situación económica. Y entonces ahí quiero afirmar 4 cosas. La primera es que este año la economía peruana siguió creciendo, aunque a un ritmo menor, eso se llama tasas, que el año pasado. 2,9 según nos ha dicho esta semana el Banco Central de Reserva. A pesar del difícil contexto externo, ¿no? Porque ha habido la continuidad de las olas de COVID, la invasión rusa a Ucrania, que cambió las prioridades de la agenda mundial, los impactos del cambio climático, que hemos tenido sequías en África, en China, en Brasil, en Perú, así como inundaciones. A pesar de la desaceleración del crecimiento de China, que es muy importante para el Perú, China es nuestro primer socio comercial, ¿no es cierto? Y el año pasado creció a 8,1 y este año a 3,0. Y a pesar de la altísima inflación, ¿no es cierto?, que no veíamos en nuestro caso desde junio de 1998, y a pesar de la agudización de la crisis política interna. Es decir, el país siguió creciendo, es el primer punto que quisiera que tengan claro. No hemos estado estrictamente hablando en una crisis económica a nivel macro, a nivel del país, pero sí hemos tenido un fuerte impacto de la situación económica en la economía de los hogares, y eso es fuente de gran malestar. Y esto se ha debido a varias razones. Primero, por la disminución del consumo, sobre todo de alimentos. La FAO ha dicho este año que la mitad de la población peruana tiene inseguridad alimentaria moderada. Estamos hablando de unos 16 millones que han tenido este problema durante este año, y todos sabemos cómo afecta eso emocionalmente y a la familia. Pero también por los menores ingresos. A comienzos de año, el INEGI decía que teníamos un 17,6% menos de ingresos que el año pasado. Todavía no tiene la cifra para fines de año, por eso no la pongo. Pero dudo que haya mejorado la situación. Pero también por las menores oportunidades de empleo decente. Ha aumentado la informalidad, es decir, de cada 100 trabajadores, 77, ¿no es cierto?, están en la informalidad, y el sector rural ha tenido serios problemas por la escasez de fertilizantes, la incapacidad del gobierno de comprar y por la sequía. Estamos teniendo una sequía que no veíamos en el país hace 58 años. Las lluvias recién comienzan a aparecer en algunos lugares. Todas estas cosas que he mencionado, disminución de consumo, de ingresos, de oportunidades de empleo y los problemas en el agro, ya estaban generando un malestar que, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, lo vimos en las movilizaciones de diversos sectores de la ciudad y el campo en marzo de este año, ¿no? Y en varios intentos de huelgas como de transportistas, y también en la permanente, ¿no es cierto?, protestas del llamado Corredor Minero del Sur. Además de eso, perdón, hay alguien que ya se arregló el micro. Frente a esta situación, el gobierno que terminó, el de Castillo, 16 meses, se mostró totalmente incapaz de dar respuesta a estos problemas de la población, a pesar que tenía los recursos, porque ha habido, como hemos estado creciendo, ha habido un aumento importante de la recaudación tributaria. Y un dato más que nos ayuda a
entender lo que ha pasado, ¿no? Todavía estoy en el contexto previo, es que este año hemos visto un avance importante de las economías ilegales. Ya en otras oportunidades que nos hemos encontrado, yo he explicado que hay 3 formas de generar ingresos, riqueza en el país: la economía formal, la economía informal y la economía ilegal. Y esta ha avanzado sobre todo en la Amazonía, los diferentes tipos de economía ilegal, pero sobre todo la de la minería ilegal, ¿no? Que incluso ha avanzado a nuevas zonas, explota nuevos minerales y comienza a disputar abiertamente los espacios de la minería formal. Esta última, ¿no? En general, estas economías ilegales han acumulado mucho poder, mucha influencia social y política, manejan mucho dinero. Y recuerden que en las últimas elecciones, lo vimos cuando nos encontramos en octubre, ¿no es cierto?, también han aumentado su presencia en nivel del aparato estatal en los gobiernos regionales. Gambini en Ucayali es un conocido traficante de terrenos. Horna en Amazonas es Vox Populi, que es narco, pero nunca se la han podido probar. Otsuka en Madre de Dios está vinculado a la minería ilegal. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que luego voy a decir? Porque en las movilizaciones hemos visto una presencia muy activa de sectores vinculados a estas economías ilegales. Por otro lado, ¿no es cierto?, estamos viviendo una crisis política desde el 2016 con 6 presidentes en 6 años, ahí está equivocado eso de 5 años, ¿no? Y esto ha estado generando también diversas, digamos, malestares en la población, en este enfrentamiento, ¿no?, suicida entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no es cierto?, que en algunas de mis no solo charlas, sino también mis artículos señalaba que estábamos entrampados en una polarización generada entre ultraizquierda y ultraderecha, ¿no? Y en octubre les presenté a los actores principales de esta situación de inestabilidad política permanente. Solo lo recuerdo, ¿no? Uno era Pedro Castillo, cuyo único objetivo era sobrevivir con serios indicios de corrupción e ineptitud total, a pesar de contar con los recursos, como ya dije anteriormente, pero a pesar de todo eso, ¿no es cierto?, tenía un respaldo del 31% de la opinión pública, ¿no? La Fiscalía, cuyo único objetivo era empapelar a Pedro Castillo, olvidando las corrupciones de otros sectores, para cubrir a sus hermanos. Y el Congreso, cuyos únicos objetivos eran 3: vacar a Castillo, dar leyes a favor de intereses particulares mafiosos y fundamentalistas y aumentar su poder con la activa complicidad del Tribunal Constitucional que ellos mismos eligieron. Y así como la situación económica era percibida y generaba malestar en la población, la situación política también era percibida y generaba malestar en la población. En el caso del Congreso, el malestar era tan grande, ¿no?, que la última encuesta de noviembre, de casi el 22 de noviembre, los días previos a la crisis, señalaba que tenían casi 10% de aprobación. Es decir, su desaprobación era mayoritaria, ¿no? Este es el contexto previo, ¿no es cierto? Y en este contexto previo habían también 3 actores que no trabajamos en octubre, cuando nos vimos a fines de octubre, pero que son importantes. Uno es los medios de comunicación, concentrados, con una ausencia total de pluralidad y objetividad, como lo constató la misión de la OEA, por eso no les gustó el informe preliminar, y hay que reconocer que acosó virulenta y permanentemente al Poder Ejecutivo, a Pedro Castillo, las 24 horas del día. No solo, ¿no?, viendo los indicios de corrupción, sino con un racismo y clasismo descarado, ¿no? Y también han hecho un gran daño a la democracia porque presentaban cualquier intento de diálogo entre gobierno y oposición como si fuera delito, cuando diálogo y negociación son parte del juego democrático. Cuando en la democracia negamos el diálogo, estamos negando la esencia de la democracia, ¿no es cierto? En la democracia no es un juego amigo-enemigo. Al enemigo yo tengo que destruirlo. La democracia no es eso. La democracia es, ¿no es cierto?, un juego entre diferentes posiciones, diferentes contendores, y los contendores, ¿no es cierto?, se enfrentan, pero también negocian. Bueno, los medios de comunicación han hecho un grave daño porque insinúan que
No hay que negociar, hay que aplastar al otro. Otro lamentable actor es el Tribunal Constitucional, que debería velar porque se cumpla la Constitución, pero como ha demostrado en sus muy didácticos programas Rosa María Palacios, ¿no es cierto?, está avalando cosas que van contra la esencia de la Constitución, pero como son el árbitro final, ¿no es cierto?, ellos salen ganando. Es como en los partidos de fútbol, ¿no es cierto? Es evidente que no es penal, pero si el árbitro dice que es penal, se fregó todo. Y la ultraderecha y ultraizquierda, que ya he mencionado anteriormente, con presencia, la ultraderecha en medios, en el Congreso, ¿no es cierto? Y la ultraizquierda en el Congreso, en sectores del Ejecutivo y en la calle. Este contexto, que ya era explosivo, ¿no es cierto?, explosionó el 7 de diciembre. Y ahora sí, vamos a hablar de la situación actual. Para los amigos del extranjero, dos pequeñas diapositivas, ¿no?, que les permite ubicarse. El 7 en la mañana, el presidente Castillo, convencido que el Congreso lo vacaría, da el golpe que dura 88 minutos, ¿no? Terminado su discurso, uno de sus ministros le pregunta, ¿pero por qué lo ha hecho? Y él dijo, tenían los votos para vacar. No era cierto, pero alguien lo convenció. El golpe fracasa y el Congreso lo vaca porque Castillo les entrega en bandeja, ¿no es cierto?, el motivo para poder vacarlo, que es haber dado un golpe de Estado, cerrado el Congreso y intervenido las otras instituciones. Algunos dicen no, porque no lo fracasó, pero eso no importa. Lo que importa es la intención de lo que quiso hacer, que violó la Constitución. Y hoy, como sabemos, tiene prisión preventiva por 18 meses. Hay mucha discusión de si esto ha seguido o no ha seguido el debido proceso. Por eso se explica la intervención de presidentes extranjeros como el de México, el de Bolivia y el de Colombia, pidiendo un debido proceso. Entre los mismos abogados peruanos, algunos sostienen que sí, que efectivamente no se ha respetado los artículos 99 y 100 de la Constitución y el artículo 89 del reglamento del Congreso, y que Castillo podría ganar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos si lleva su caso allí, ¿no? Y bueno, sabemos que el Congreso festejó las vacancias de Castillo como un triunfo, todos hemos visto las fotos, ¿no es cierto?, donde cantaban victoria, y asumió Dina Boluarte y cometió el grave error al jurar decir que se quedaba hasta julio del 2026. Estos dos factores, el Congreso festejando y Dina jurando hasta el 2026, fue, digamos, lo que incendió la pradera, ¿no? La juramentación de Dina y el festejo del Congreso generan una masiva reacción de la calle. Algunos analistas dicen en 16 de las 26 regiones, yo he comprobado que es en 20 de las 26 regiones, pero sobre todo en el sur andino, con altos niveles de violencia y con demandas distintas. Las mayoritarias eran cierre del Congreso, elecciones generales, esas mayoritarias. Y luego ya diversos sectores planteaban algunos previas reformas políticas, otros asamblea constituyente, sobre todo en Cusco, Puno y en la izquierda en general, la ultra y la no ultra, y debido a la gran represión que hubo, ¿no es cierto?, comenzó a plantearse el desconocimiento de Dina como presidenta. Esto fue primero minoritario, luego fue creciente. Y algo que asombra a muchos es que también comienza a plantearse la liberación de Pedro Castillo, ¿no? Este es un mapa de la situación hace 2 días. Como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la reacción fue en todo el país, pero con más fuerza en la zona sur. ¿Por qué hay verde y hay rojo? Porque estos puntos verdes significan que ya hace 2 días las vías habían sido despejadas. Los rojos significaban que las vías todavía no habían sido despejadas. Pero como ustedes verán, la reacción es muy fuerte en el conjunto de las regiones del país. Frente a esta reacción hay una inadecuada respuesta del gobierno. ¿Por qué? Sintetiza muy bien las frases del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que habló luego de que habló Dina Boluarte en una conferencia de prensa,
calificando de malos peruanos y de terroristas a los que estaban manifestando. Y el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, el señor Liendo, que parece que le falta inteligencia, muy cercano al congresista Cueto de Avanza País, no tuvo mejor explicación que decir que no hay un conflicto social, ni siquiera hay vandalismo, estábamos frente a una insurgencia terrorista. ¿Por qué esto es lamentable? Porque si tú defines así la situación, si los organismos, ¿no?, de las Fuerzas Armadas y de la Inteligencia Nacional definen así la situación, lo que se impone pues es derrotar a la insurgencia terrorista. Al enemigo hay que aniquilar, ¿no? Y así fue como actuaron, lamentablemente, con el resultado de 27 muertos, ¿no?, 5 menores de edad, 10 en Ayacucho, muy lamentable, realmente es donde más cuidado debieron tener y donde menos cuidado lo tuvieron, y muchísimas personas, ¿no es cierto?, cerca de más de 600 heridas, entre civiles y militares, ¿no? Y con graves violaciones a los derechos humanos, como lo ha documentado SEAS, y como lo hemos visto en un muy buen documento que está circulando, donde nos presentan todas las, digamos, comunicados que han habido de diferentes grupos religiosos, y nos presentan los de SEAS. SEAS, en síntesis, dice lo siguiente, que las Fuerzas Armadas y la policía ha usado munición prohibida para controlar multitudes. Pero además, ¿no es cierto?, con disparos desde helicópteros. Recuerden que uno de los muertos le cayó una bomba lacrimógena en la cabeza, disparando bombas lacrimógenas y disparando al cuerpo desde helicópteros. Esto ya lo habíamos visto también en los trágicos sucesos del 2009 en la Curva del Diablo en Bau, el llamado Baguazo, ¿no? Pero también, y hay videos que demuestran esto, hubieron efectivos encubiertos, es decir, cuando dice efectivos, es efectivos de las Fuerzas Armadas y de la policía, que incitaban a disturbios, ¿no?, y hacían detenciones arbitrarias. SEAS también dice que se sembraba de pruebas a las personas detenidas, ¿no?, que se detenía arbitrariamente a gente que no participaba en las movilizaciones, los famosos mirones que siempre hay, que se ha restringido el trabajo de los abogados defensores, ¿no?, que se ha presionado a los detenidos para que suscriban documentos mientras estaban incomunicados, y que ha habido una negativa a informar sobre personas detenidas y lugares de detención. Se mencionan que debe haber unos 150 detenidos, pero la cifra no es muy precisa por esta negativa. Es decir, en estos 15 días ha habido una masiva violación de los derechos humanos. Pero eso lo percibe un sector. Para otro sector, ¿no es cierto?, no hay nada de esto, y está bien que le hayan metido bala a estos, ¿no?, terroristas que quieren destruir al Perú. Algunos se preguntan por qué la gente en sus movilizaciones ha respaldado a Castillo. No todos, como dije anteriormente, esto es una minoría, ¿no? Pero, y piensan que es, y lo dicen sobre todo el sector de la oposición, que la gente no está preparada, es bruta, ¿no?, está desinformada. Pero esas no son las razones. En realidad, la primera y gran razón es la poca credibilidad de los medios de comunicación. La gente no cree debido a cómo informan los medios, ¿no es cierto? Recuerden que los medios estuvieron del lado de los que decían que había fraude en las elecciones y que Castillo no había ganado, ¿no?, cuando todos los que vinieron a ver nuestras elecciones, todos los veedores internacionales y nuestros organismos electorales certificaron que había sido una elección limpia, ¿no? Ahora eso se les llama fraudistas. Bueno, los medios se alinearon, ¿no es cierto?, con la oposición fraudista, y la fiscal Patricia Benavides, desde que entró, se alineó con la coalición vacadora, es decir, con aquellos que querían sacar a Castillo sí o sí. Lo querían sacar 3 días después que había subido, es decir, antes de que supiéramos que tenía serios indicios de corrupción, ¿no? Y entonces, esto genera que la gente no crea en los cargos que se le han imputado a Castillo. Y además, tienen también como fundamento para no creer su propia experiencia con el sistema judicial peruano. En cualquier lugar de nuestro país, pero sobre todo en la Amazonía y en los Andes, se sabe muy bien, ¿no?, de la corrupción del sistema judicial,
de que sale libre el culpable si paga, pasó en Ayacucho, recuerden, por eso incendiaron la fiscalía antes de que hubieran estos hechos que estamos comentando ahora, ¿no? Y todos saben que hay que pagarle para que salga el juicio a favor. Es decir, la vida cotidiana del pueblo le indica que no puedes creer en los cargos que te pone el Poder Judicial, porque depende de cuánto hay para que se solucione. Podemos no estar de acuerdo con esa visión, pero es la visión que se tiene, ¿no? Por otro lado, Castillo realizó una estrategia exitosa de victimización, ¿no? Usando el factor identitario, ¿no? ¿Por qué me quieren sacar? Porque soy un campesino, rural, un maestro, como ustedes, ¿no es cierto? Y la clase, ¿no? Alta de Lima no soporta, ¿no? Que un hijo del pueblo nos gobierne. Y entonces eso pegó en la gente. Y algo también muy importante que ha jugado, ¿no? Es el racismo y el clasismo desplegado desde el inicio de la segunda vuelta, ¿no? La historiadora Carmen McEvoy dice ciertamente algo que es verdad. No es posible negar el racismo con el que Castillo se enfrentó, amén de acusaciones de fraude que lo minaron emocionalmente. Es decir, yo he escuchado a gente de la clase alta decir, ¿qué racismo, qué clasismo? Si hemos tenido varios presidentes cholos, hemos tenido a Toledo, ¿no? Hemos tenido antes a Sánchez Cerro, etcétera, etcétera, ¿no? Acá no hay racismo, acá no hay clasismo, pero todos los que hemos vivido los acontecimientos desde las elecciones sabemos que ha sido un racismo y clasismo sumamente despreciativo de los sectores populares, sobre todo andinos y amazónicos, ¿no? Pero por otro lado, el respaldo también viene porque Castillo recoge la demanda de cierre del Congreso que ya venía de atrás. Miren ustedes, esto es del IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, y 44% de la población aprueba que Castillo, ¿no es cierto?, haya disuelto su intento de disolver el Congreso, ¿no? Y, por último, este sector, ¿no?, que se moviliza en respaldo a Castillo, que no reconoce a Dina como presidenta, piensan que el gobierno de Castillo no fue un mal gobierno. No lo culpan de la mala gestión. Dicen que no pudo hacer más porque no lo dejaban trabajar. Cuando algunos criticamos la irresponsabilidad de Castillo al haber nombrado 81 ministros en 16 meses, es decir, un ministro cada 6 días, paralizando el aparato del Estado, ellos te van a contestar, los que lo respaldan, pero es que el Congreso, ¿no es cierto?, sacaba a los ministros, lo cual sabemos que no es tan cierto. Tampoco lo cumple del alza del costo de vida. La gente que lo apoya te va a decir, me lo ha dicho en otras charlas, ¿no es cierto? Pero eso es en todo el mundo, es un problema mundial, no es su culpa. Entonces, no es que la gente esté desinformada, es que la gente tiene una lectura diferente al resto y por eso, recuerden que antes del golpe tenía 31% de aprobación y terminado su periodo, como indica esta diapositiva del Instituto de Estudios Peruanos, hay un 27%, acá se han equivocado, han puesto 26, hay un 27% que piensa que el gobierno de Castillo fue bueno o muy bueno. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si queremos dialogar con el pueblo, tenemos que partir de la percepción que tiene el pueblo de lo que ha sucedido y no de nuestra percepción. Desde mi percepción, por ejemplo, Castillo es indefendible, ¿no? Pero reconozco que hay sectores populares que no piensan así. Por otro lado, hay una cosa que hay que tener en cuenta y es los sentimientos que hemos visto desplegarse en las movilizaciones de estos 15 días. Se ha visto una gran indignación que creció por la actuación del Congreso, la celebración, y también porque su justo reclamo fue calificado desde el comienzo de comunista terrorista. Recuerden lo que dije anteriormente, insurgencia terrorista, ¿no? Lo que se está expresando en las manifestaciones no es la izquierda organizada que quiere tomar el poder, como es una narrativa, ¿no es cierto?, de sectores del gobierno y de la oposición. Es un malestar generalizado. Mi primera parte es para demostrar que había malestar por la situación económica y había malestar por la inestabilidad y la crisis política que impedía, lo vimos también nosotros en octubre cuando nos encontramos, impedía que se atendieran los urgentes problemas que la población tenía y sigue teniendo.
Lo que hemos visto es una explosión, fruto de rabia, por un gran sentimiento de exclusión y un gran rechazo al centralismo limeño. En las regiones detestan a los limeños. Yo creo que una vez en una charla les dije que el mejor cumplido que había recibido en el sur andino es cuando me dijeron, Pilar, tú no pareces limeña, ¿no? Era como decir, no, tú no eres una hija de la guayaba. Entonces, eso ha explotado con fuerza porque sienten que Lima siempre termina imponiéndose y que eso de que la democracia, un voto, todos iguales, es un cuento chino, ¿no? En estas movilizaciones se han juntado demandas, carencias, engaños, revanchas, desprecios recibidos. En otra charla, una religiosa que trabaja con la zona de Guajún decía, nunca nos van a dejar gobernar, nunca van a dejar gobernar a uno como nosotros. Esa percepción que ella expresaba y que yo agradecí mucho que la expresara, ¿no es cierto? La tiene mucha gente y es muy peligrosa, porque de ahí a descartar la democracia como la vía para resolver los problemas y construir una nación de todas las sangres, no hay más que un paso, ¿no? Un desafío grande que tenemos es tratar de explicarle a la gente que no es así, que podemos, ¿no? En democracia, canalizar nuestras demandas y nuestras inquietudes. Complica la cosa porque no hay vocerías claras en estas manifestaciones, no hay interlocutores. El otro día leía que habían ido 3 ministros a dialogar con los mineros ilegales que tienen bloqueado Chala, es uno de los puntos más fuertes del bloqueo, y que no se había querido presentar ningún dirigente a dialogar con estos 3 ministros de Dina, y que los únicos que se habían presentado a dialogar eran el alcalde actual y el alcalde electo, que no tienen mayor representatividad. Y entonces eso es muy serio. ¿Por qué? Porque no hay, pues, vocerías claras, interlocutores que conviertan el sentimiento, que es lo que ha expresado la gente, en una propuesta política viable, que permitan pasar, si quieres, ¿no es cierto?, de la explosión a la canalización de esa explosión por vías adecuadas. La ausencia de la política, aquí me hacía recordar el capítulo 5 de la Fratelli Tutti, que creo que sería bueno leerlo, no ahora porque ya nos vamos a festejar la Navidad, pero después de las fiestas, porque creo que nos puede dar algunas luces al respecto. En esta situación, ¿no es cierto?, para la mayoría la salida de la crisis está en un adelanto de elecciones, ¿no? Solo un 13% se muestra a favor de que Dina se mantenga hasta el 2026. Dina, felizmente, hay que reconocer que sí en este sentido tuvo reflejos claros, porque ella jura diciendo, me quedo hasta julio del 2026, pero un día después dice, bueno, si la situación lo amerita, podríamos pensar en adelantar las elecciones. Y luego, cuando la cosa explota 2 días después, a medianoche dice, presento al Congreso un proyecto de adelanto de elecciones para abril de 2024. Y cuando la cosa se agudiza, Dina dice, para diciembre del 2023. Y recibe el respaldo de los organismos electorales que dicen, efectivamente, podemos organizarlo para diciembre del 2023. Acá he puesto la respuesta de la opinión pública a 2 encuestas. ¿Por qué? La del IEP es una encuesta telefónica y dice que 83% dice que hay elecciones generales antes del 2026. La de Ipsos, estas 2 encuestas son del fin de semana que pasó, ¿no es cierto? Si ustedes suman, porque las preguntas son distintas, esto y esto les da la misma cifra, 85%, y es con otra metodología, porque es con encuesta cara a cara. O sea, no hay duda que la mayoría de la población quiere un adelanto de elecciones. Ese es el mandato de las calles. Quiero ahora pasar a una reflexión sobre por qué la violencia. Y aquí quiero presentar algo que todavía está en borrador, balbuceando, pero que nos puede ayudar un poco, creo. En los conflictos sociales a veces nosotros nos sentimos un poco conflictuados porque no sabemos si apoyar totalmente, ¿no es cierto?, o condenar totalmente. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es distinguir que en los conflictos sociales hay diferentes actores, diferentes comportamientos. Primero, hay gente que desde el gobierno y desde la sociedad que privilegia la represión frente a cualquier tipo de conflicto social y no ha sido una excepción en este caso. ¿Por qué? Porque ven el diálogo como una debilidad del Estado. Para ellos el Estado tiene que imponer la ley, imponer,
¿no? El orden, y para eso están las fuerzas del orden, ¿no? Esta visión, además de tenerla las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y hoy sectores muy cercanos a Dina Boluarte, la tienen las clases medias, las clases altas y los medios de comunicación. Y son los que buscan criminalizar la protesta social. ¿Por qué? Porque no ven en las protestas, como en estas movilizaciones, el legítimo derecho de la gente a hacer sentir su voz, sino no ven problemas, sino lo que ven es asusadores, etc. Naciones Unidas hace ya más de 15 años hizo un estudio muy interesante al respecto y encontró que 29,4% de la población piensa así. A esta gente es importante recordarles, y ese es uno de los desafíos para nosotros y nosotras en este momento, recordarles que un estado de emergencia, si bien suprime algunos derechos ciudadanos, no suspende, no suprime el derecho a la vida ni a la salud. Y esto lo ha recordado muy bien Rosa María Palacios insistentemente estos 15 días, ¿no? Y además hay que recordarles que las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales no pueden disparar a matar. Y si ustedes ven esta foto de aquí, es clarísimo que los efectivos están disparando al cuerpo. Estos están cumpliendo la ley, están disparando arriba, pero estos no. Este tampoco, ¿no? Entonces, es clarísimo, no es casual, pues, que de los 27 muertos, 21 sean por disparos de bala y algunos por la espalda. Eso es homicidio, homicidio calificado. No pueden disparar a matar. Pero ojo, entre incluso familiares nuestros, amigos muy queridos, hay gente que piensa que sí. Se la buscaron, pues. ¿Para qué estaban ahí? Para destruir propiedad pública y privada, eso es delito, ¿no? Para destruir el Estado, tenemos que defendernos, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran desafío de poder dialogar con esta gente, que muchos son cercanos a nosotros, para explicarle que no es así. Pero también en los conflictos sociales, tenemos gente que usa la violencia para hacerse escuchar, gente del pueblo, gente a la cual le damos de repente de comer en nuestros comedores, ¿no? Con los cuales dialogamos diariamente. Naciones Unidas, en el estudio que les mencioné, dice que hay un porcentaje muy similar a esto que piensa así. Y Marisabel Remí, una excelente socióloga, señalaba ya en un estudio sobre este problema en el 2005 que esta gente piensa que su capacidad de ejercer presión, de hacerse visible, de que la atienda, se sustenta en el grado de violencia que son capaces de ejercer. Es decir, no podemos negar que en nuestro pueblo hay gente que está convencida que si no hay un frío, si no quemas algo, nadie te va a atender, que es el único lenguaje, además, que Lima entiende. Entonces también ahí tenemos un desafío grande de convencerlos a estos, y hay experiencias históricas que nos demuestran que se puede hacer, que es a través de la protesta y movilización masiva pero pacífica que podemos hacernos visibles, ejercer presión y lograr que nos atiendan. Una cosa importante es en esta hora apoyar a los sectores de la Fiscalía que están poniendo un pare a esta situación. En Ayacucho, la fiscal Obregón ha abierto investigación a 2 generales, el encargado de la Policía Nacional en Ayacucho y el encargado de las Fuerzas Armadas en Ayacucho, por los 10 muertos por bala en Ayacucho. Y de repente van a morir más, porque recuerden que hay cerca de 60 personas que están hospitalizadas, ¿no? Y asimismo hay que respaldar a la defensora del pueblo. Cuando hubo lo de Ayacucho, la defensora fue la primera en salir a decir que eso no era posible. Y ustedes ven que desde la oposición, el señor Gersi y otros comenzaron a acusarla a ella, ¿no es cierto?, de ser vocera de los terrucos. ¿Cuál era su delito? Ser ayacuchana. No puede ser que todavía sigamos con esa mentalidad tan obtusa, ¿no? Y es una pena porque no he visto que en los pronunciamientos que haya habido una clara defensa tanto de la fiscal Obregón como de la defensora del pueblo, ¿no? Incluso la quieren sacar por haber dicho que lo de Ayacucho es un crimen, ¿no? Porque recuerden ustedes que las Fuerzas Armadas inventaron que la patrulla había sido atacada, ¿no es cierto?, con quesos es un explosivo casero, y que por eso es que respondieron. No es así. Pero siguiendo con los actores de la violencia, también tenemos violentistas profesionales, los etnocaceristas, la gente del Movadef,
los contrabandistas, sobre todo cuando hay problemas en Puno, los narcotraficantes, las fuerzas del orden, se infiltran en las manifestaciones, son una minoría pero muy efectiva, que buscan generar violencia. Un amigo me comentaba, por ejemplo, que ya ha recibido varios informes de que los mineros ilegales son los que han estado detrás de las quemas de la Fiscalía y del Poder Judicial, ¿no? Algunos dicen, uy, pero no digas eso, porque con eso le estás haciendo juego a la represión. No, 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 hay que ser claro. Hay elementos violentistas en las marchas y hay que aislarlos. A mí me gustó mucho, por ejemplo, el comunicado de las organizaciones sociales de Cusco, que un comunicado muy fuerte, rechazaban a este tipo de violentistas profesionales y invocaban a sus organizaciones a identificarlos y entregarlos a la policía. Y decían muy claramente porque ellos hacen un gran daño a la gente. Y yo creo que un reto nuestro también es ayudar a que la gente los aísle. Por otro lado, si bien los tres primeros que he señalado son elementos violentistas presentes en los conflictos, ¿no es cierto? Hay que reconocer que hay gente que no es violenta, que hacen lo que yo llamo un uso responsable de la fuerza. ¿Por qué? Bloquean carreteras, sí, toman instalaciones, sí, pero no destruyen ni propiedad pública ni privada. El problema es que sus actos no son legales, la ley lo prohíbe y las autoridades no diferencian entre estos y el primer y el segundo grupo que mencioné. Es importante buscar que se diferencie. Hay un precedente en la sentencia del Baguazo, ¿no? La Corte que los juzgó señala que hay una preeminencia de derechos y cuando ellos bloquearon las carreteras estaban defendiendo su derecho a la vida. Creo que los que tengan contactos con abogados deberían de trabajar más este tema para tener elementos para defender a esta gente, porque si no quemo, pero igualito me van a jugar como los que queman, entonces mejor quemo, pues. Eso yo lo he escuchado en alguna gente. Entonces hay que demostrarles que no. Si tú te movilizas, te haces sentir tu voz, bloquea carreteras, toma instalaciones, pero no saquees, ¿no? Ni destruyas propiedad pública ni privada, ¿no? No te va a pasar nada porque hay un respaldo legal detrás. Yo creo que es una tarea para los abogados que piensan en el pueblo. Y por último están los que buscan mediar. Ustedes me dirán, pero Pilar, esta vez no ha habido mediadores. Es que, disculpen ustedes, los mediadores lamentablemente se han debilitado mucho, porque muy rápidamente se les ha colocado por algunos actos o palabras como si estuvieran en uno u otro lado del enfrentamiento, ¿no? A mí me da mucha pena que, por ejemplo, una persona que yo respeto mucho, el cardenal Barreto, ¿no es cierto?, haya sido sindicado como que él fue uno de los primeros que pidió la renuncia de Castillo. Y la verdad es que sus declaraciones en RPP, creo que lo comenté cuando nos vimos a fines de octubre, no eran esas, sino que los medios de comunicación solo cogieron las que a ellos les interesaba, ¿no? Y así podría señalar a otras personas, pero como estoy en un grupo pío, prefiero no mover el tema y además ustedes bien saben que mi especialidad es análisis de economía, política, sociedad, no de la Santa Madre. Pero un factor esperanzador es que el mismo estudio de Naciones Unidas decía que la mayor parte de la población peruana, 60%, se opone al uso de la violencia, ya sea con el pretexto de el respeto a la autoridad, es decir, el respeto, ¿no es cierto?, al Estado de Derecho, etcétera, o ya sea el respeto a los pueblos. Es decir, el 60% no reconoce que ni unos ni otros tengan derecho a actuar violentamente. Y lo bueno es que así lo han expresado en esta coyuntura crítica. Los numerosos comunicados de la sociedad civil, provenientes tanto de comunidades cristianas, de diversas ONGs y académicos, todos piden el cese de la violencia, tanto estatal como le piden a la población ejercer el legítimo derecho a la protesta en forma pacífica y atender los justos reclamos de la población respaldando el pedido de adelanto de elecciones, ¿no? Entonces, hay lugar para la esperanza, hay en cada protesta, sobre todo en esta, cuidar estos aspectos. Voy a ir un poco rápido porque nunca me gusta hablar más de 45 minutos y ya me quedan solo 7. Bien, estamos frente a una presidencia muy débil. Dina no tiene bancada,
no tiene partido, no tiene base social, no tiene equipo, la opinión pública la rechaza. Ella se victimiza diciendo que el rechazo es o por venganza política o por machismo. Pero la verdad es que el gran rechazo que ha venido hacia ella es por el tipo de represión que ha permitido o tolerado, ¿no? Y esto ha hecho que desde universidades, gremios, gobiernos regionales e instituciones diversas, hoy se pida su renuncia. Solo 27% está de acuerdo con que ella haya asumido la presidencia. Lamentablemente, Dina está siendo copada por una visión de mano dura de ultraderecha. Sabemos que los partidos congresales de ultraderecha son Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, que antes la quisieron inhabilitar para que no asuma la presidencia y hoy la respaldan. Y está siendo copada por una visión policial militar conspirativa, con cada vez más influencia en su gobierno, por lo que algunos ya hablan de gobierno cívico-militar. No me parece a mí todavía, pero hay muchos que ya lo están sosteniendo. Y un factor preocupante es el rol protagónico que está adquiriendo las Fuerzas Armadas. Están definiendo su rol definitorio en la democracia, en los intentos de golpe. Ya no los dan, porque el contexto mundial no lo permite, pero sí definen la situación. Recuerden que luego de la segunda vuelta no escucharon el pedido golpista, que fue ensordecedor, incluso de los generales y almirantes retirados, de la clase alta y clase media, que incluso le decían maricones, hijos de la guayaba, defiendan al país, etc. Y ahora no respaldaron el golpe de Castillo. Respaldaron, ¿no es cierto?, el cierre del Congreso de Vizcarra. O sea, se han convertido en el fiel de la balanza y eso no es bueno para la democracia. Les dejo aquí el gabinete, segundo gabinete, para que vean el gran nivel de inestabilidad que tenemos, segundo gabinete en 15 días de la actual presidenta, y la información sobre qué experiencia de gobierno anterior tiene. De aquí, en realidad, el más preocupante es el de educación. ¿Por qué? Porque al que ha sido nombrado ministro de Educación, el señor Óscar Becerra, ¿no es cierto?, es una persona que está contra la SUNEDU, contra la perspectiva de género, y es un ultraderechista, pero además está comprometido en un caso serio de corrupción con la compra, recuerden ustedes, de las famosas laptops de $100 que al final costaron $220, y no es un tipo nada confiable. Además es un tipo que desde el inicio de la segunda vuelta estuvo en contra, ¿no?, de Castillo, y que es parte del grupo fraudista. ¿Qué evidencia la presencia de él en educación? Y además ha entrado a educación preguntando quiénes son los caviares que han sido nombrados para despedirlo. Indica pues que Dina está perdida, ¿no? Es decir, no sabe a quién recurrir, le dicen, mira, tal puede tomar el puesto y lo toma, lo cual también lo hace sumamente peligroso. En síntesis, y ya casi yendo hacia el final, hoy tenemos una democracia en grave deterioro debido al accionar de la ultraderecha y de la ultraizquierda, al autogolpe de Castillo. No me vengan con que no fue un golpe, hay un sector, así como la derecha entró en fase negacionista con la segunda vuelta diciendo que había habido fraude y que Castillo no había ganado, ¿no es cierto? Un sector de la izquierda también ha entrado en esa fase negacionista y dice no hubo golpe, ¿no? Lo que ha habido es un golpe del Congreso y a Castillo lo han vacado. No, las cosas claras, Castillo dio un golpe, por eso digo que es indefendible, ¿no? Pero también hay que pensar en nosotros. Creo que no hemos sido capaces de canalizar por medios pacíficos la gran frustración, desconfianza, indignación e impotencia que siente la mayoría de la ciudadanía frente a lo que sucedía. Esto ha ido llevando a que solo 21% de peruanos y peruanas se sienten satisfechos con la democracia ya en el 2021, cuando ya estábamos en todas estas situaciones. Y según el Instituto de Estudios Peruanos, hoy la gente es muy satisfecha o satisfecha con la democracia es mucho menor, es 16%. Esto es grave porque eso significa que los peruanos podríamos aceptar un gobierno autoritario con tal que venga a resolver los problemas. El gran desafío que tenemos acá es explicarle a la gente que a pesar de todas sus fallas, la democracia es el camino. Termino diciendo cuál es la situación a la fecha.
El Congreso ha aprobado el adelanto de elecciones para abril de 2024. Se sentó en el pedido de que fuera en diciembre de 2023. Y todavía falta una segunda votación que tiene que ser en febrero. La población en muchos lugares ha dado tregua. No es que la cosa se ha calmado, es que la gente ha decidido que viene la Navidad, viene Año Nuevo y hay que dar una tregua. Pero han puesto fecha para la tregua, después de las fiestas. Unos hasta el 2 de enero, otros hasta el 4 de enero, ¿no? Y están cumpliendo. Si ustedes ven, este es el reporte de hoy día, se han restablecido, los puntos verdes son todos los puntos que se han restablecido. Cuando le llegue el PowerPoint, comparen con el mapa anterior y van a ver que sí, ¿no? Son menos los lugares donde están afectados, ¿no? Entonces sí, hemos entrado a una tregua, pero no se piense que eso significa que la cosa ya paró. Pero también quiero señalar que se abre un espacio importante para disputar reformas políticas que mejoren la situación, ¿no? No me da el tiempo para desarrollarlas, pero acá se las he sintetizado, que son las propuestas de la Coalición Ciudadana, y en su último comunicado la CONFER, ¿no? Señala que respaldan estas propuestas, que recuerden que son 7, ¿no es cierto? Primero, que en la segunda vuelta no tengamos que escoger entre cáncer y SIDA y que hayan más candidatos. Segundo, que el Congreso se elige en la segunda vuelta. Tercero, que el Congreso se renueve el 50% y con esto, ¿no es cierto?, se acabe el asunto de la disolución del Congreso. Cuarto, que las personas condenadas por delitos muy graves, ¿no?, terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, corrupción, no puedan postular incluso si ya cumplieron su condena, ¿no? Quinto, crear una circunscripción, es decir, para pueblos indígenas, porque ahora los pueblos indígenas están en todo el territorio, pero no logran llegar al Congreso. Se piensa que debe haber una representación directa de ellos, ¿no? Sexto, seleccionar a los miembros del Tribunal Constitucional vía concurso público, que es muy importante porque vemos los desatinos del actual Tribunal Constitucional que fue elegido por el Congreso actual. Y séptimo, ¿no es cierto?, poder acusar y destituir un presidente por más motivos que por los que ahora restringe la Constitución, es decir, cambiar la figura de la vacancia. En estos momentos, ¿no es cierto?, se abre la discusión de estas y otras reformas, pero hay que tener mucho cuidado, porque el Congreso quiere poner sus propias reformas y ha anunciado 2 muy peligrosas. Una, ¿no es cierto?, que se modifique el control sobre los organismos electorales. El Congreso quiere tener un mayor control sobre los organismos electorales. Y el otro, posibilitar la reelección. El arzobispo de Lima, ¿no es cierto?, ha planteado que no es posible afianzar un orden democrático y pacífico si no se renuncia a la violencia. Creo que esto es una de nuestras grandes tareas ahora. Escuchar a la gente en sus demandas, pero persuadirla que la violencia no es el camino, ¿no es cierto? Él mismo dice, detectar las justas demandas de la gente, ¿no es cierto?, distinguiendo a aquellos que lo único que quieren, ¿no es cierto?, es aprovecharse de la situación. Y la Conferencia Episcopal Peruana nos llama a construir puentes de diálogo. Les confieso que hoy es muy difícil dialogar. Yo, por mis relaciones, no solo veo gente que piensa como yo, sino veo gente del otro lado. Y realmente son 2 visiones totalmente diferentes. Un ejemplo, le mando a uno de ellos, que es muy, muy amigo mío de la niñez, ¿no es cierto?, lo que dice lo que había dicho SEAS, las denuncias de SEAS, y me escribe irritadísimo. No dice nada, ¿no?, del ataque a la propiedad pública y privada, de que bloquear carreteras es un delito, que estamos perdiendo tantos y tantos millones por esta población, ¿no es cierto? Es decir, su mirada solo ve el costo económico. La vida no está. Y no es un mal tipo, ¿eh? Yo lo quiero mucho, él también me quiere mucho, felizmente no me casé con él, ¿no? Porque nos hubiéramos divorciado con posiciones tan diferentes. Pero a lo que voy es, hay ese tipo de, ¿no?, de diferencias muy fuertes, ¿no? El otro reto es presionar a las fuerzas del orden para que realmente velen por la integridad de las personas. Las fuerzas del orden realmente están dispuestas a matar a cualquiera que piensen que es un terruco. Para ello, todo el que protesta es un potencial terruco, ¿no? Y insistir
al Poder Ejecutivo, en este caso a Dina, y a los congresistas, que realmente se preocupen por el bien común, porque siguen solo pensando en su reducida agenda, aunque el Perú, ¿no es cierto?, esté incendiando. Bien, les agradezco, he cumplido con mi tiempo. Lo único que les voy a pedir a los que participen, la hermana María Inés es la que va a regular esa parte, que por favor sean precisos, no se tomen 5, 10, 15 minutos, no sé cuántos minutos le va a dar la hermana, pero es muy importante, digamos, que escuchemos a todos y busquemos dialogar, no pelear. Gracias. Así es. Bueno, hay una mano levantada desde ya abajo, pero van a ir pidiendo la mano y lo que dice Pilar es muy importante. Precisen su pregunta. No es para dar otra charla, es precisar preguntas de lo expuesto. Adelante, Lucho Rivas Plata. Buenas noches. Gracias, Pilar, por las precisiones que has hecho. Hay una cuestión más, ¿no? Además del terruqueo, que es la caviarización. O sea, a todos los que hablamos en estos términos, o sea, ese es caviar, ya somos sospechosos. Creo que ese es un tema que tendría que salir al frente. Por otro lado, la gran pregunta que nos hacemos en los medios de transporte público, cuando estamos conversando con algunos, es ¿por quién votar? O sea, ¿qué pasó con los partidos? Entonces, esa es una cuestión, por muy corto que sea el plazo, pero no sabemos por quién vamos a poder, qué candidatos van a presentarse. Eh, el tema de cómo identificar a los violentistas creo que es una tarea que tenemos que mantener todos, ¿no? No solamente a los violentistas, sino de aclarar también las situaciones que se dan. Pero algo que los medios de comunicación han contribuido mucho es a permitir que se note cierta tibieza de aquellas agrupaciones que usualmente teníamos una voz mucho más fuerte, contundente, ¿no? Imagino que los tiempos también van ajustando la cosa, pero nos da temor a muchos el que no hayamos dejado liderazgos que continúen. Entonces, por ahí un poco la reflexión que me brota. Gracias, Pilar. Bien, va viendo algunas preguntas en el chat, si no levantan la manita con las reacciones del Zoom. Puedes verlas, Pilar, o las leo, tú dirás. Tu micrófono. Mejor si me ayudas leyéndolas, por favor, porque no tengo anteojos ahorita, los tengo arriba. ¿Cuál es la razón por la que colocaron las elecciones al año 24 si era posible en el 23? ¿Qué leyes son importantes que apruebe el Congreso antes de las elecciones? ¿Y qué opinas de la posibilidad de un Congreso bicameral? Son las preguntas que hasta ahorita hay en el chat. No hay manitos levantadas. Hola, hola. A ver, sí, Ítalo, adelante. Buenas. Yo no sé si podrías también responder una pregunta coyuntural de la iglesia, de la jerarquía. ¿Por qué la iglesia, o qué papel está jugando la iglesia en este momento, no? No lo veo muy claro el papel de la iglesia. ¿Por qué el obispo ha ido a visitar a la presidenta? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? Una pregunta hace mucho antes que las que ha leído la hermana. ¿Podría leerla, Pilar? A ver, ¿alguna otra pregunta antes? Ahora veo. ¿Cuántas facultades habría que quitarle al Congreso? ¿Es esa? No, yo me llamo Blanca Cayo. Voy a leer mi pregunta. Muy bien, me parece bien, Blanca. Gracias, hermana. Dice, pienso que la principal, bueno, primero agradezco a Pilar, ¿no? Pienso que la principal reforma que hay que hacer, reforma política, me parece, es que se amplíen las posibilidades para que más partidos puedan participar en las próximas elecciones, cosa que este Congreso no lo quiere. Entonces eso va a ser bien difícil, porque esa es la más importante. Otras se podrían pasar por alto y no pasaría nada, pero si no, no vamos a tener opciones, como alguien dijo, por quién votar. Y la otra cosa que decía, era más abajo que escribí, es que es posible que la próxima votación no alcance el número de votos, o sea, tampoco podemos estar confiados. Y creo que lo han aprobado, siquiera han adelantado un poquito para aguantar un poco las movilizaciones, ¿no? Y
pero creo que deben seguir apoyándose las movilizaciones, ¿sí? Por supuesto, con todo lo que has dicho, ¿no? Cuidando hola Pepe, y la otra es y articulando más, ¿no? O sea, ese es el asunto, ¿no? Yo creo que estamos en peores condiciones que en la época del 70 y con el mismo Fujimorato, porque ahora hay un triunfo total de la derecha y de los sectores negacionistas. Para los que no me entiendan, es lo que dicen, que no hubo conflicto armado, que no hubo para facilitar las cosas, terrorismo de Estado, o sea, etcétera, ¿no? Eso es lo que quería decir, y que hay que apoyar a la defensora del pueblo, y también pienso que una cosa muy importante es que conversemos mucho y escuchemos a la gente, ¿sí? Porque el rechazo a Castillo no es el rechazo a Castillo por las críticas que has dicho tú, Pilar, ¿sí? Sino es la gente lo siente que es un rechazo a un gran sector de la población, ¿entiendes? Ese es un problema, y la gente está muy indignada, ¿sí? Muy indignada, y hay que saber cómo canalizarlo, ¿no? No tenemos la organización que teníamos ni en los 70s, ni en los 80s, ni menos cuando se pudo cambiar a Fujimori, ¿no? Estamos en peor situación, pero de todas maneras, y el Congreso que quiere quitar un montón de derechos, ¿no? Y ahí Tomás termino, gracias. Bien, a ver, Alex, y precisando su pregunta, por favor. Buenas noches. Mi pregunta va en el sentido de nuevas eleições, não? Como igreja, religiosos, laicos, podemos ajudar em que novas eleições não seja o mesmo, não? Porque se convoca novas eleições, seja para dezembro, seja para janeiro, pero se elegimos se elege outra vez os mesmos políticos, penso que a crise vai continuar, não? Então, como aportar e como ajudar para cambiar essa cultura de elegir sempre os mesmos, não? E não haver nenhum cambio sustancial en la política de Perú. Bien, La palabra. ¿Respondes a las preguntas del bloque anterior o sigo dando la palabra? Palabra. Un segundo. La palabra. Un segundo, por favor. ¿Respondes las preguntas, Pilar, o seguimos? Mejor dale a los dos que están pidiendo y luego contesto. ¿Te parece? Muy bien. Aníbal, adelante. La palabra, ¿no? Aníbal. No. Eres José Gilberto. Adelante, José Gilberto. José Libeto Fernández. Adelante. Ya. Pregunta precisa. Ya. Hace como 4 o 5 años, en las reuniones que teníamos, eventos muy parecidos a esto, pero no eran virtuales, yo insistía mucho en que tengamos mucho cuidado con los medios de comunicación. Hace años que yo insistí en esto. ¿Por qué? Pues los medios de comunicación son los que están manejando la opinión pública, especialmente en los sectores que estamos aferrados y acostumbrados a una lectura de medios tradicionales. Bueno, eso es por un lado. Pero por otro lado, ahora yo insisto en lo siguiente. Lo que está sucediendo ahora no es que vamos a encontrar un repliegue de la derecha para poder dialogar y entendernos, sino yo entiendo de otra manera, que es la derecha la que está consolidándose, porque no es una derecha cualquiera, es una derecha que depende de los grandes poderes transnacionales. Esto no lo podemos negar. Entonces, ¿cuál es, por favor? Ya, mi pregunta ¿cuál es? La pregunta es, ¿cómo hacemos para que la educación, el sistema educativo, sea manejada de tal manera que nos permita evitar la manipulación ideológica que nos tiene acostumbrada la derecha? Nada más. Bien, gracias. Aníbal, tienes la palabra. ¿Aníbal? No. Entonces vamos a las siguientes. No escuches que levanta la mano.
Pero bueno, ¿Puedo decir una pregunta, María Inés? adelante, Lisa. Sí, en este contexto que estamos, también vemos una carencia total de un liderazgo que realmente garantice el bienestar de nuestro país. Entonces, ¿qué hacer ante esta falta de liderazgo y ante el pronto acontecimiento que tenemos de las nuevas elecciones? Porque van a presentarse las mismas figuras. Entonces, ¿cuál es nuestro camino? Gracias. Bien. ¿Contestas las que tienes, Pilar? O Ya. Sí, mejor porque son muchas y si no después son me voy, muchas. Hay más en el chat todavía. Ya, bueno, voy a contestar, pero como ustedes comprenderán, tiene que ser casi telegráficamente, ¿no? Gracias, Lucho Rivas Plata, por recordarme que también hay una estigmatización para lo de caviar, ¿no? Y hay varias que preguntan por quién votar. Miren, yo no puedo decirles por quién votar, ese no es mi rol es describir la realidad y ustedes desde donde están, desde sus respectivas opciones, verán por quién juegan. Además, este es un espacio de la confer y yo tengo que ser respetuosa de eso, ¿no? Y lo que puedo sí es decir, tal y cual no voten por tales y tales razones, ¿no? Es decir, cuando hay, digamos, cuestionamientos éticos, pero por quién votar no podría decirlo. Ahora, en cuanto al asunto de la tibieza, ¿no es cierto?, de la voz eclesial, creo que tú decías, Lucho, ¿no? Yo insisto, no es mi especialidad, ¿no? Pero lo que sí resiento un poco es no he visto un comunicado de la jerarquía eclesiástica criticando fuertemente las muertes, ¿no? Y reclamando por el derecho a la vida. O sea, yo creo que hay que rezar, sí, esa es una cosa, pero también hay que actuar. Y actuar es denunciar, ¿no es cierto? Y es activamente participar. De repente es porque no hay acuerdo y entonces recuerden que estamos en un momento de polarización. Para algunos, digamos, ¿no es cierto? Lo que ha sucedido está muy bien porque acabó con un gobierno terrible, ¿no? Y los partidarios de Castillo son los que están organizando todo este problema. Y para otros la realidad es más compleja, ¿no? Y ya ustedes lo han expresado, esto refleja un malestar muy grande. Luego se preguntaban por qué razón el año 1924. 1900 digo, perdón, 2024, porque los congresistas quieren quedarse, eso es clarísimo, y piensan que ya va a pasar, ya la gente ya va a volver a sus casas y entonces los mecemos, sabemos que mecer es decir, ya, yo te voy a hacer caso, pero luego no te hago. Entonces hay que estar vigilantes, porque es cierto lo que alguien dijo, que puede ser, ¿no es cierto?, que se aproveche que estamos en otra y no ratifiquen, porque para que se den las elecciones, que es una modificación de la Constitución, se requieren 87 votos en 2 legislaturas, ¿no? Y ya es sospechoso que no hayan querido terminar la legislatura en diciembre y hacer la otra en enero, para poder llamar elecciones en diciembre. Entonces, hay que estar muy atentos. Ahora, sobre qué leyes deben darse antes de las elecciones, ahí hay una gran, pero gran discusión y propuestas. Mi opción es respaldar la propuesta de la Coalición Ciudadana. ¿Por qué? Porque es una propuesta que se comenzó a trabajar en mayo del año pasado y es una propuesta que se consultó a los que respaldaron a la coalición, ¿no es cierto? Y es una propuesta de consenso. ¿Qué significa eso? Que había muchos que tenían otras propuestas, pero no todos estaban de acuerdo. Y había que llegar a un mínimo común para poder impulsarla. Lo que yo sí le agregaría a esa propuesta es facilitar que en las elecciones que se vienen puedan participar más grupos políticos. En eso sí, porque los actuales grupos políticos han demostrado que lo único que les interesa son sus intereses particulares, sus intereses mafiosos o sus intereses fundamentalistas y están destruyendo al país con esos intereses. Sobre la posibilidad de un Congreso bicameral, es decir, eso sería volver a lo que hubo en el Perú durante la mayor parte de nuestra vida republicana, que había diputados y senadores. Recuerden que es la constitución de Fujimori la que nos vuelve una sola cámara, ¿no? La verdad que sí deberían haber 2 cámaras. ¿Por qué? Porque acabaríamos pues con esto de que nos vamos a dormir y amanecemos con leyes que a nadie consultaron. ¿Sería mejor para el país? Sí, pero políticamente no es viable. La gente detesta el Congreso y va a tomar como una mentada de madre
que tú le agregues, ¿no es cierto?, más congresistas. Entonces, no siempre lo que es técnicamente viable es lo que es políticamente viable. Lo que debería hacerse si realmente el Congreso pensara en el país es algo que Rosa María Palacios dijo esta semana, ¿no? Me acuerdo que ella decía, el viernes debieron haber aprobado, no han aprobado, todavía lo mandan para el martes cuando la gente está muriendo, tienen que aprobarlo de todas maneras. Ya, algunos quieren bicameralidad, pues apruébenla por 66 votos y en las elecciones también hacemos un referendo a ver si la gente la quiere. Otros quieren asamblea constituyente, bueno, apruébenla por 66 votos y en las elecciones la gente decidirá. Es decir, eso es desprendimiento en el sentido de que los congresistas deberían de pensar que los puntos que nos entrampan, que realmente nos entrampan, ¿no es cierto? La derecha piensa que la asamblea constituyente, que es una propuesta del sector de la población, es casi como un anatema, ¿no? Es digamos, es algo que no puede ser cuando siempre se puede cambiar una constitución. Además, este Congreso la ha cambiado muchas veces incluso sin respetar la constitución, ¿no? Pero esa posibilidad de que los puntos en disputa al final los define el pueblo, no se va a lograr si no hay presión a través, evidentemente, de movilización, pero insisto, movilizaciones pacíficas, ¿no? Lo de Ítalo de la Iglesia, lo he contestado, pero yo quisiera, él hace una pregunta directa, ¿no? ¿Por qué el arzobispo fue a visitar? Mira, a mí no me gusta hablar de lo que no conozco. Yo no sé si el arzobispo fue a visitar o si la presidenta lo invitó, ¿no? Y si la presidenta lo invitó, lo correcto era ir a hablar con la presidenta, ¿no? Lo que pasa es que en el contexto que se armó después, lamentablemente para muchos eso lo ponía de un lado. Habría que averiguar más para poder, digamos, opinar al respecto, ¿no? A Blanca ya le contesté que yo creo que sí, que hay que ampliar la posibilidad de más partidos, ¿no es cierto? Y yo no estoy tan seguro que ya sea un triunfo total de la derecha. Yo creo que hay que analizar un poco más. En realidad, yo ya había terminado con mis charlas y ya había entrado de vacaciones, ¿no? Casi Ya, ve acá, justo, ya, mi ya última te charla era cambió. el 8 de diciembre y esta cosa me arruinó todo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que mirar, escuchar a unos, escuchar a otros y darse un tiempo para pensar, ¿no? Y así como no me gusta del todo la afirmación de que ya es un gobierno cívico-militar, tampoco me gusta la afirmación que he escuchado de que es un triunfo total de la derecha. Yo creo que todavía estamos en un proceso que no se ha definido, ¿no? De acuerdo con que hay que conversar y escuchar a la gente, ¿no es cierto? Y yo creo que mi exposición ha sido clara, ¿no? Que la gente, hay un gran sector que tiene otra mirada sobre Castillo y he enunciado por qué es que lo respalda, ¿no? Sobre Alex, que nos dice que nuevas elecciones, ¿no? Va a ser lo mismo. Miren, ese es el argumento que hace más de un año tienen muchos, ¿no? Si vamos a elecciones va a ser peor. Disculpen, pero peor que esta ola de violencia que ha causado tantas muertes y nos tiene donde tenemos, que ha arruinado la campaña navideña en la cual hay muchos sectores que un 40% es su ingreso de todo el año, no veo peor. ¿Y por qué hemos llegado a esta situación? Justamente porque no nos sentamos a considerar seriamente el adelanto de elecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la situación estaba entrampada por una constitución cuyo capítulo político, ¿no es cierto?, no permite resolver el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque le da a ambos, a cada uno, ¿no es cierto?, lo que muchos analistas han calificado bien como una bomba nuclear, ¿no? Ahora, recuerden que la bomba nuclear del Congreso es responsabilidad del Fujimorismo. Keiko Fujimori en el 2016 no reconoce el triunfo, porque es una picona, hay que decirlo, no reconoce el triunfo de PPK, que pensaba exactamente igual que él, ¿no es cierto? Y entonces descubre e interpreta equivocadamente el artículo de la Constitución que habla de vacancia por incapacidad moral, que está hace más de 100 años en nuestras constituciones y que significaba incapacidad física, incapacidad mental, ¿no? Y nos lleva al absurdo de que el voto de 87 congresistas valgan más que el voto de 11, 12 millones de peruanos, porque por PPK votó millones de peruanos.
Y desde ahí eso se ha venido utilizando para cuestionar la voluntad popular. Y por el lado del Ejecutivo está la bomba atómica, ¿no es cierto?, de con 2 cuestiones de confianza yo te disuelvo. Entonces, si queremos estabilidad, hay que cambiar la Constitución en esos 2 aspectos, ¿no? Pero, insisto, eso de que va a ser lo mismo, miren, lo que había estaba destruyendo al país y por no ponernos a discutir cómo lo resolvemos, ¿no es cierto?, estamos en la situación que estamos. Ahora, sobre la manipulación ideológica de la derecha, yo discrepo un poco en qué sentido. El pueblo no es onzo, ¿no? Miren, toda la propaganda de la derecha, y la gente te dice no, le han sembrado pruebas, ¿no? Ellos lo que les interesa es, en realidad están picones porque antes robaban ellos, ¿no es cierto? Y ahora ya no pueden robar. Es decir, la gente tiene su razonamiento. Y yo creo que cada vez más el pueblo es más autónomo a ese nivel, ¿no? Piensa con cabeza propia, pero tanto desde la ultraizquierda como de la ultraderecha, ¿no?, se desconoce ese pensamiento si no es igual al que ellos tienen. Yo creo que hay que tener más respeto por el pueblo. Se puede discrepar. Yo a la gente del pueblo le digo, mira, disculpe, pero yo no estoy de acuerdo, pero esa es tu posición, ¿no? O sea, pero discrepar no me hace enemigo. Hoy en el Perú, si tú discrepas conmigo, yo busco eliminarte, no solo políticamente, sino físicamente, moralmente y de todos los mentes, ¿no? Ahora, que hay carencia de liderazgo, sí, ¿por qué? Porque ya lo veíamos venir desde hace más de año y medio. En la escena política se puso la ultraderecha y la ultraizquierda, porque Patria Libre y todos esos bloques que hay en el Congreso, salvo tal vez los de Juntos por el Perú, que ahora tiene otro nombre que no me acuerdo, ¿no es cierto?, son de ultraizquierda, ¿no? Y los extremos sabemos que son peligrosos para todo el mundo. Yo creo que un reto que tenemos, y con esto termino porque veo que hay varias manos levantadas, es que tenemos que apostar por generar nuevos liderazgos. Y para eso requerimos, ¿no es cierto?, formación política, pero también acompañamiento político a la gente y también aprovechar más, insisto, el capítulo 5 de la Fratelli Tutti sobre justamente la política, ¿no?, como deber cristiano. Gracias. Bien. Carlos Andrés. Gracias. Buenas noches. Un gusto saludarla a la hermana. Quien habla es de la comunidad de laicos del Prado. Gracias a Pilar por la charla. Puntual. Creemos que la democracia no es paz solamente. Si tranquilícense y manejarse en cero cuando hay indicadores muy serios de pobreza y de situaciones lamentables en la vida, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos encontrar una salida en ese sentido y nos hacemos preguntas, ¿no? La democracia en estos momentos debe significar participación, ¿no? No solamente la votación, la participación y la representación, porque pareciera que ya la ciudadanía ya está agotada. Entonces, ¿cuáles son los sectores estratégicos que hay que ponerle mayor énfasis para salir de esta crisis desde hace 200 años? Porque hace 200 años la pobreza ha sido un capítulo en los hombros de millones de ciudadanos de nuestra patria, ¿no? Entonces, con la otra parte en la economía, nosotros nos ubicamos en la demanda, hay millones de personas que se ubican en la demanda y millones también que se ubican en la extrema pobreza de la economía, mientras el 0,5% de la economía está en la oferta. La pregunta precisa, por favor. Sí, no, ya lo planteé. Entonces, Okay. ¿cuáles serían los sectores estratégicos para salir de esta situación? Gracias. Gracias. Humberto. Gracias, y como siempre saludándole, agradeciéndole a Pilar. 2 puntos. Uno, primero, una sugerencia más bien, aunque no es fácil, ¿no?
Yo sugeriría tomar atención especialmente a los comunicados oficiales de la conferencia episcopal. Sé que puede haber críticas, pero creo que son elementos que ayudan a confluir fuerzas. Por ejemplo, también ese comunicado estuvo presente en el comunicado de la Conferencia Religiosas y Religiosas. Me parece muy importante hacer un esfuerzo por tener una postura colectiva. Por supuesto que habrá personalidades que podrían tener su propio pensamiento y van a decirlo, pero me parece muy importante el peso específico y políticamente hablando de los comunicados conjuntos. Y mi pregunta es la siguiente. No sé si podrías desarrollar un poquito más el tema del diálogo. Entiendo de tu exposición que tú eres un poco crítica a ello. Sin embargo, no veo otra salida en este momento. Quizás se trata de dar mirada a nuevos actores y actrices, no los tradicionales en el diálogo. Por ejemplo, el diálogo a nivel local, a nivel regional, donde está la gente movilizándose, ¿no? Entonces es un esfuerzo adicional, pero si no dialogamos ahora, yo creo que el panorama se pone mucho más complicado. Muchas gracias. Santiago Nazario. Sí, buenas Con noches. su pregunta precisa. Gracias. Sí, gracias también por adelantarme sobre lo preciso. Nuestra ponente, Pilar, ha dicho claramente también de que mejor Congreso no se puede, o peor Congreso no se puede conseguir, pero sin embargo se han abierto posibilidades para que nuevamente se puedan dar decretos ya para la participación de los partidos. Ahora me dicen también que se ha dado más tiempo para poder presentar más partidos, pero vemos en la realidad que los partidos solamente son service de las grandes empresas. Quisiera que me dijera entonces, hermana Pilar, a ver, ¿cómo podría hacerse en corto plazo esas modificaciones para que los partidos sean un poco más abiertos en beneficio del bien común? Gracias. Lourdes y Oscar. Sí, mi hermana Pilar. Mi pregunta es precisa. Estamos hablando de 200 años y más de los problemas políticos, pero no hemos hablado nunca casi sobre la doctrina social de la Iglesia. Creo yo que eso nos ayudaría muchísimo a cambiar totalmente la forma de política. ¿Cree usted eso o no? Gracias. Y Diego Martín. Yo a veces pienso, veo algo muy macabro, entonces me preguntaba cuáles son los intereses particulares que se están teniendo, porque pues, parece que cada quien jala para donde jala para su propio molino. Entonces esa sería mi pregunta. Gracias. Listo. Entonces, ¿contestas o te leo lo del chat? Bien. Mejor léeme lo del chat porque después nos despedimos y nos olvidamos de lo del chat. Ok. Léemelo mejor. ¿En cuánto tiempo crees que se normalice la situación que estamos viviendo? Habrá riesgos que al saber que el poder está centrado en Lima, puede haber riesgo de cercar Lima. ¿Por qué la Iglesia no se ve como un punto de referencia o de mediación para el diálogo? Nunca estuve en contra de este gobierno porque lo consideraba un cambio, pero le comprobaron que había corrupción, por eso que la gente se desanimó con este gobierno. Muchos votantes de Castillo se decepcionaron. ¿Es bueno convocar nuevas elecciones? Bueno, te dan las gracias. ¿Consideras que México y Colombia están realizando una intromisión en Perú? ¿Qué opinas de lo sucedido con la Embajada de México? ¿Existe alguna vía para que los pueblos tengan curules en el Congreso que no sea por la vía de los partidos políticos? Si a 8 días del gobierno de Dina ha cambiado 6 ministros, ¿llevamos la misma ruta que con Castillo? El pueblo se manifiesta que tendría que ser las nuevas elecciones en abril o mayo del 2024.
o 23. ¿Qué podría hacer para escuchar lo que el pueblo pide? Porque lo que se desea es que las elecciones sean inmediatas. ¿Qué influencia está surgiendo? La idea de crear un nuevo estado del sur que quieran separarse del Lima. ¿Qué piensa del llamado a los insurgentes? ¿Será? Si no se dan los instrumentos al pueblo, mecanismos para negociar una salida a la crisis, la violencia seguirá en las calles. ¿Qué mecanismos debería contemplar la Constitución para evitar la crisis? ¿Qué piensa del llamado a la insurgencia? Los grupos dominantes que antes decíamos oligarquía quieren nuevamente recuperar el poder y es muy peligroso. De parte de los que estamos en el pueblo y creemos en la lucha pacífica, también estamos apenada por la pasividad de nuestros pastores. Esto se percibe como que la iglesia es, en su jerarquía más bien, se ha puesto al lado del presente sistema ya claramente fascista. Necesitamos un Monseñor Romero, aparte de SEAS, como podríamos motivar a nuestro sector religioso, que más bien apoyemos el clamor ciudadano, especialmente los que se sienten invisibilizados. Ya, bien, como son bastantes, también así tengo que contestar brevemente, porque ya estamos fuera de la hora que solemos vernos, que es hasta las 8:30. Totalmente de acuerdo que democracia no es solo votar, es participación. Justamente la gente en las calles está haciendo eso, está participando directamente, ¿no? Yo tengo un poco de temor cuando se alude de que hace 200 años estamos igual. Creo que puede ser una frase retórica, es decir, muy bonita de escuchar, pero no es cierto. Si vemos cómo era hace 200 años y cómo es hoy, podemos ver claramente cómo la participación de la población en la política ha ido mejorando las condiciones de vida y ha ido haciendo intolerable cosas que antes eran totalmente tolerables. Para poner un ejemplo chocante, el señor Belaúnde, un tipo muy respetado, ¿no es cierto?, porque fue un tipo honesto, no me acuerdo ahorita si en su primero o en su segundo gobierno, cuando estaba construyendo carreteras, ¿no?, y una etnia amazónica agarró a flechazos a los constructores de la carretera, él mandó, ¿no es cierto?, a bombardear con bombas napalm, ¿no es cierto?, a la población. Y nadie dijo genocidio, esta boca es mía, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese entonces eso era lo más natural. La civilización tenía que imponerse frente a la barbarie. Hoy en el país eso no podría suceder sin un escándalo no solo nacional, sino mundial. Y el caso del Baguazo lo demostró. Entonces, yo tendría un poquito más de cuidado cuando hablamos de los 200 años también. Hace 200 años, los que elegían al presidente era una minoría. Hoy el pueblo tiene un poder importante cuando va a las urnas. No estoy negando que haya cosas que se mantengan, pero lo que quiero señalar es que una mirada más equilibrada debe hacer ver también las cosas que hemos superado. Sin ir muy lejos, la señora Lourdes Flores perdió la presidencia porque su papá habló del señor Toledo como un auquénido de Harvard, ¿no? Y claro, eso que se permitía cuando yo era niña, que se hablaba de que me encontré con una Yamasa, que era una persona de la sierra, era intolerable ya. Bueno, ese tipo de ejemplo, disculpen si he herido la sensibilidad de alguien, indica que hemos avanzado. ¿Que nos falta avanzar? Sí, pero de que hemos avanzado también. En cuanto a que hay que tener en cuenta los comunicados de la conferencia episcopal, por supuesto, pero yo insistiría, yo siempre les he dicho, mi especialidad es economía, política y sociedad. O sea que un análisis del rol que ha jugado la iglesia en esta crisis se lo pueden pedir a un especialista en iglesia. Por ejemplo, una es Cecilia Tobá, otra es el joven León Ova, que es un excelente politólogo que está especializado justamente en iglesia y sociedad. Y tal vez yo me he expresado mal, Humberto, pero yo en ningún momento he sido crítica al diálogo. Yo más bien he señalado que los medios de comunicación nos han hecho una gran, ¿cómo se puede decir? Nos han
complicado la vida porque presentan el diálogo como negociación, como traición. Y la democracia es conflicto, pero también es diálogo. Y en una democracia, el otro que piensa distinto a mí es alguien con el que yo tengo que dialogar. Lo que yo sí he señalado es que hoy en el Perú el diálogo es muy difícil justamente por esta labor nefasta de los medios de comunicación y de la ultraizquierda y la ultraderecha que se han pasado año y medio, en realidad 16 meses, ¿no es cierto?, contra cualquiera que quiso plantear diálogo, ¿no? Ahora, el tiempo para más partidos es algo que es evidente que se requiere, ¿no? La gente está molesta, quiere que se vaya Dina, quiere que se vaya el Congreso, ya. ¿Y quién gobierna? Los militares. O sea, por eso yo dije en mi exposición que hay que pasar de la emoción a una salida política viable, ¿no? Creo que hay que ir a elecciones, sí, pero hay que tener un tiempo prudencial para permitir las reformas. En cuanto a lo de la doctrina social, yo no sé, pero para mí, de repente me equivoco porque mi especialidad no es iglesia, no hay mejor resumen del punto de doctrina social sobre los temas políticos que el 5º capítulo de el Papa Francisco en la Fratelli Tutti. Es un resumen y actualización brillante, ¿no?, de la doctrina social. Pero también recordaría que la doctrina social lo que te da son normas generales, pero no te indica la opción política concreta para resolver los problemas. Y recuerden que la democracia cristiana quiso aplicar eso a la política y no le resultó, ¿no? De que hay intereses marcados en cada uno, por supuesto que sí, y son intereses intolerantes que solo buscan la destrucción del otro, que no saben lo que es dialogar. ¿Cuándo se va a normalizar esa situación? Ya, pues no fastidien, ¿eh? No, esta no es una reunión con Agatha Liz, ¿no?, que está proyectando el futuro. Esta es una reunión para explicar el presente y los desafíos que ese presente nos plantea a nosotros. ¿Qué va a resultar a futuro? Dependerá mucho de lo que hagamos o de lo que dejamos de hacer. ¿Que haya un riesgo de que se acerque Lima? No se asusten, por ahí no viene la cosa. La mayoría de la población se ha manifestado pacíficamente. Si ustedes miran en los lugares, se van a dar cuenta que los que generan la violencia son una minoría, ¿no? Y entonces no hay esa posibilidad. La iglesia, como digo, también ha salido golpeada del momento actual, no porque necesariamente haya hecho algo mal, sino porque los extremos han aprovechado cualquier acto, ¿no es cierto?, para presentarla para un lado o para otro, porque hoy estamos en conmigo contra mí, o contra mí, no hay más, ¿no? ¿Tú quieres mediar? No, seguro que le estás haciendo el juego a este. Como bien decían en el chat, Monseñor Castillo, el arzobispo de Lima y primado del Perú, visita a Dina antes del estallido de las protestas sociales. La visita el mismo día que ella jura. Como digo, lo que yo no puedo decir, porque no lo sé, es si ella lo invitó y hubiera sido una descortesía total no ir, o si fue iniciativa de él. Pero incluso en ese contexto no veo dónde haya estado su falta, pero lo que sí estoy diciendo es que alguna gente sí lo percibe como que reconoció a la traidora, lo cual también es injusto decirle a Dina traidora. Disculpen si alguien se me molesta por esto, porque Dina lo que dijo y ofreció en una manifestación es que si vacaban a Castillo, ella renunciaba de inmediato. Pero no han vacado a Castillo. Castillo dio un golpe de Estado. Se salió del marco constitucional y democrático. Entonces, a situaciones distintas, la respuesta es distinta. Pero sé que muchos amigos del sur andino ya están molestándose por esto que acabo de decir, ¿no? Porque así estamos en una situación de una tensión emocional increíble, ¿no? Tengo amigos que me quieren mucho, que me han agredido ya por lo que digo, pero como le digo, la agresión en este caso es como una medalla, porque significa que no me han logrado llevar a su molino, ¿no? Para las nuevas elecciones es importante hacer cambios en las normas electorales, justamente para mejorar la calidad de la gente que elijamos, para que no elijamos a alguien que nos dice que quiere reivindicar al pueblo luego de 200 años y luego se dedique a robar al mes siguiente, porque las acusaciones y los indicios de corrupción de Castillo son desde agosto del año pasado, lo cual es una vergüenza, ¿no? Y yo creo que Castillo le ha hecho un gran daño a los maestros rurales,
al pueblo y a la izquierda, pensando solo, ¿no?, en su ganancia inmediata, ¿no? Entonces, creo que la responsabilidad de Castillo es muy grande. Que han sido racistas con él, sí, pero eso no quita que, ay, porque fueron racistas conmigo, yo me dedico, ¿no es cierto?, a saquear el Estado, que fue lo que hizo. Una muestra de su irresponsabilidad. Su primer ministro de Salud hizo una excelente labor en la vacunación. ¿Y por qué lo cambió? Le dijo por chat que Perú Libre, el grupo ultraizquierdista del señor Cerrón, quería ese puesto. Entonces Castillo pensó en el Perú, no, pensaba solo, como dije al comenzar, en sobrevivir, y para eso hacía lo que quiera. Sobre México y Colombia, si es intromisión, miren, en verdad sí es intromisión, pero creo que la Cancillería está reaccionando con mucho hígado, y es una pena porque la Cancillería peruana está considerada en la región como la Cancillería, luego de la Cancillería brasilera, como la más profesional. ¿Y por qué digo está sobrereaccionando? Porque eso de declarar persona no grata al embajador mexicano no era para tanto. O sea, con la experiencia de Torre-Tagle, ¿no es cierto?, Torre-Tagle podía haber reaccionado mejor de lo que hizo. Hay que entender que tanto Colombia como México, los presidentes que se han opinado, no conocen la Constitución peruana. Por ejemplo, yo he escuchado a Petro decir que él podía cerrar el Congreso porque le habían denegado 2 cuestiones de confianza, y no le habían denegado 2 cuestiones de confianza. Entonces, ya con solo eso, Petro está mal informado, ¿no? Y luego, el presidente mexicano, el popular AMLO, ¿no es cierto?, López Obrador, decía que el tipo no le estaban respetando sus derechos. Oye, y en la primera semana de preso, Castillo ha recibido a 149 personas. Dime, ¿qué preso es ese que no se le consideran sus derechos y recibe más gente que la que recibía en la casa de Zarratea, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que se han equivocado, mal informado, ¿no? Lo de los pueblos indígenas, como digo, está en la propuesta de la coalición ciudadana. Permitirles que tengan curules directas, elegidas solo entre pueblos indígenas, ¿no? Y es un primer paso que puede permitir luego que también los sectores, ¿no?, del pueblo afroperuano también pueda tener. O sea, como propuesta es una propuesta bastante interesante. Lo de si los 8, que en 8 días ha tenido 6 ministros, va por la ruta de Castillo, no. Creo que el récord mundial que ha batido Castillo no lo va a poder Dina hacer Dina así lo quiera, ¿no? Recuerden que en el caso de Dina hay 2 que renunciaron dignamente, el de educación, perdón, y el de cultura, en protesta por la forma como se estaba tratando, ¿no?, con muertes a las movilizaciones populares. O sea, eso es algo que hay que saludar, ¿no? Que el pueblo quiere elecciones en abril del 23, sí, pero eso es, técnicamente eso sí es imposible. El Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, RENIEC, dicen nosotros podemos, pero para diciembre del 2023. Y entonces también creo que un reto nuestro es explicarle al pueblo, ¿no es cierto?, que se está accediendo a su propuesta de que se vaya el Congreso y que se vaya Dina, ¿no?, y que se vayan todos, pero con plazos que respeten la norma legal, ¿no? Y lo que ha dicho los organismos electorales, eso es diciembre. De que el sur se quiere separar, miren, eso es algo que ya vengo escuchando por tercera vez, pero no me consta ni en mis viajes por el sur, ni en mis relaciones con la gente del sur. Que de pura rabia lo digas, sí te entiendo. Pero además, hay un sector del sur, sobre todo el sector aymara, que siempre ha señalado, ¿no es cierto?, que el altiplano es uno solo. Yo recuerdo hace muchos años, viendo una danza en Puno, le digo a la puneña que me había invitado, oye, esa danza es de Bolivia, y casi me pega, ¿no? Porque decía, esa danza es del altiplano, y nosotros somos altiplano, entonces esa danza es del altiplano. El decir que el altiplano es uno solo, cultural, ¿no es cierto?, étnicamente, no significa que se quiera unificar. Yo creo que ahí hay que distinguir. Y en cuanto al derecho de insurgencia, no procede, pues. ¿Por qué? Porque el derecho de insurgencia procedía con Castillo, porque la Constitución, artículo 46, dice que tenemos el derecho de insurgencia
y nadie debe obediencia a un gobierno ilegítimo. Y el golpe de Estado de Castillo era ilegítimo. Pero al dar el golpe de Estado, Castillo se coloca fuera del marco democrático y incurrió en una de las causales de vacancia legítima por la Constitución peruana, que es impedir el funcionamiento del Congreso y de los otros órganos, ¿no es cierto?, si es que no se ha cumplido con esto de las dos denegaciones de confianza, ¿no es cierto? Eso en cuanto a la insurgencia. Y en cuanto a que la oligarquía, también ahí hay que precisar el análisis. La oligarquía murió con Juan Velasco Alvarado. Lo que tenemos es una clase empresarial, pero no es oligarquía. No puedo explicar ahora porque ya hemos hablado mucho, pero hay que hacer un análisis fino, porque así como las Fuerzas Armadas se equivocan al decir que estas movilizaciones que hemos visto estos 15 días es una insurgencia terrorista y por lo tanto solo meten bala a la población, si nosotros hablamos de la oligarquía, nuestro diagnóstico también es equivocado y por lo tanto nuestras respuestas también van a ser equivocadas. Lo mismo decir que este es un gobierno fascista. Yo entiendo que por la rabia tú le puedes hacer fascista, hijo de la guayaba, todo lo que quieras, pero si quieres actuar políticamente, tienes que tener un análisis fino de la realidad. Y yo creo que estamos siendo un poco injustos con nuestros pastores. Yo les invito a releer los comunicados, no solo de los pastores, sino de la iglesia en general, ¿no es cierto? Y van a ver que no son malos comunicados. Lo único que yo sí critico es que para mí la conferencia episcopal debería haber sacado como sacaron, creo que fue el obispo metodista, que sacó un comunicado donde plantea algo así como guarda tu espada, y está bien, bien desarrollado, ¿no? Creo que tendría que haber habido una mayor firmeza, ¿no? Pero yo no descartaría. Recuerden que estamos en un momento de mucha emoción, ¿no? De todo o nada, de día o noche, y eso no nos ayuda. Como felizmente hay tregua, yo les recomiendo que la tregua, así como dice el Eclesiastés, que hay un tiempo para cada cosa, nos dediquemos a gozar, descansar, tomar energías, y eso nos va a permitir una mirada más serena de lo que está sucediendo. Gracias. Bien, Miguel Brix, sí, creo que terminamos. Hay una pregunta más en el chat, pero no sé. Miguel, adelante. Bueno, yo soy Patricia Ryan, estoy aquí con adelante, Miguel. sí. Esta pregunta. Muchas gracias, Pilar. Fue excelentísimo pues, el análisis esta noche. Una pregunta que me llega a mí de la gente aquí. Elvin está hablando. Tiene que ver con el Congreso. La gente está diciendo que el Congreso no quiere irse porque este año le toca, en 2023, de renovar contratos muy importantes para el sector empresarial aquí en el país. Y también como sospechan que renovar estos contratos, que ahí pues hay ganancia para ellos también. No sé a qué contratos estarían haciendo referencia. No sé si tendrías algo que podría explicar eso. Gracias. Ya. Mira, brevemente, sí lo he escuchado y me lo han dicho. Yo les pido recordar el conjunto de la exposición. Yo he dicho, este Congreso tiene 3 objetivos. Uno ya lo logró, vacar a Castillo. El otro es sacar adelante sus intereses particulares, ¿no? Como acabar con la SUNEDU, mafiosos, ¿no es cierto? Y fundamentalistas. Y entonces, entre los intereses mafiosos está, ¿no es cierto?, lo que está por discutirse son la renovación de varios contratos de explotación petrolífera en la Amazonía. Sabemos que la Amazonía es desde Iquitos hasta Puno incluido, que tienen una parte, ¿no es cierto?, de selva. Y entonces sí, yo no tengo información específica, pero no dudo que, primero, no dudo que no se quieran ir. Por eso nos están tonteando, pero dependerá de la movilización pacífica y masiva de que no lo puedan hacer. Y segundo, hay que estar vigilantes para cada movida que hagan, porque, por ejemplo, acaban de acordar exoneraciones tributarias que no son necesarias, pero claro, alguien debe haberles pagado para que las acepten, ¿no es cierto? Y entonces están en un plan de, ya que no van a estar hasta el 2026, rápidamente ganar dinero con este tipo de cosas. Pero si no estamos vigilantes y si los denunciamos, paramos este tipo de cosas, ¿no?
pero de acuerdo con que no se quiere ir y de acuerdo con que en renovar este tipo de contratos a ellos, a cada uno de ellos en su bolsillo le va a llegar dinero, pero depende de nuestra vigilancia de que le arruinemos el negocio, ¿no? Eso sería lo que tendría que decir. Gracias. Bien, una pregunta en el chat dice, ¿qué posibilidades realistas tenemos de lograr exigir mejorar los filtros, criterios, para evitar que postulen gente no proba? Tenemos muchas si nos organizamos, si nos articulamos y si nos movilizamos. Pero si nos ponemos en el balcón, ellos se van a salir con la suya, ¿no? Pero acuérdense que para movilizarse hay que cuidarse de los infiltrados y de los violentistas y convencer a la gente que la movilización pacífica es la que nos da fortaleza y que la violencia más bien juegue en contra nuestra. Y última pregunta es de Rosana Ángeles. Adelante, Rosana. Sí, buenas noches. Quería hacer solamente una pregunta muy breve. Mencionó Pilar sobre los actores principales, pero pienso que también uno de los actores principales han sido algunos sacerdotes que en sus homilías creo que no han dejado de azuzar a sus fieles a hablar de comunismo y todo este problema, colocando a unos peruanos contra otros, a los comunistas contra los no comunistas, sería así, ¿no? Entonces, quería saber su opinión, porque ellos no están considerados como actores principales, o de repente no deberían, pero esa era mi pregunta. Ya, lo que pasa es que no son actores principales en el sentido de que no tienen una dimensión nacional. Los anteriores actores que yo he señalado tienen una presencia nacional. Yo sé a cuál a los dos sacerdotes que te refieres. Uno es de justamente la diócesis del sur, ¿no es cierto? Y realmente no entiendo por qué a nivel de lo que es la jerarquía no le ponen coto, porque si estuviera diciendo al revés, ¿no es cierto? Ya hace rato que lo hubieran silenciado. Lo que pasa es que hay que reconocer que dentro de la jerarquía eclesiástica también hay posiciones diferentes. Hay algunos, ¿no es cierto?, que avalan a la derecha y a la ultraderecha. Recuerden que en las elecciones, en la segunda vuelta, llamaron activamente a votar en contra de Castillo, ¿no? No los menciono para no complicarle la vida a la Confer, ¿no? Y entonces hay una doble moral también en la jerarquía, ¿no? Si hablas de acuerdo a lo que yo pienso, adelante nomás, avanti, ¿no? Y en el caso del sacerdote del sur, lo que es lamentable es que él ha aprovechado el hecho de que era una persona muy respetada porque tenía una labor social muy importante, ¿no? Para lograr una audiencia que es muy grande, ¿no? Porque ese tiene más audiencia que el otro, ¿no? Y es verdad, él también es responsable de haber alimentado el odio, ¿no?, que hay hoy entre peruanos, porque lo que hay es odio, ¿no? Un sector de peruanos quisiera desaparecer al otro sector. Así estamos hoy en el país, ¿no? Pero como te digo, si lo comparamos con el Congreso, con Castillo, con los medios de comunicación, con el Tribunal Constitucional, son una cosita chiquita. Pero yo sí creo que a nivel eclesial alguien debería hacer algo. Yo creo que debería simplemente aplicar el derecho canónico, que dice claramente, ¿no es cierto?, que los miembros del clero no pueden entrar en política partidaria. No te pueden ni decir por quién votar, ¿no es cierto?, y menos hacer ese tipo de proselitismo que hace sobre todo el sacerdote de la diócesis de Lurín, ¿no es cierto?, que es al que tú te estás refiriendo, y a otro también, ¿no? Pero el otro no tiene tanto peso. Lo que está aprovechando el de la diócesis de Lurín es el que es muy respetado por su labor social, ¿no es cierto? Y entonces la gente automáticamente ese respeto lo pasa a sus opiniones políticas, que realmente solo han alimentado el odio. Bien, ya Marinés me va a decir, ya se acabó. Listo. No, a ti. Muchísimas gracias, Pilar, por tu paciencia y por tu disponibilidad estando ya de vacaciones. Felices fiestas en medio de lo que vivimos. Que la pases muy bien y agradecerte por tu iluminación y lo crítico con que nos haces ver esta realidad.
Y gracias a todos y todos los que han participado, pues tendremos en algún otro momento encuentros de este tipo con Pilar o con otros analistas políticos. Que pasen buenas noches, felices fiestas o esperanzadoras fiestas y buen inicio de año a todos y a todas. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Año nuevo. Gracias y feliz Renovar la Navidad, Inés. Tienen el PowerPoint. Pilar, gracias. Feliz Navidad. Bendiciones, feliz Navidad. Navidad. Feliz Navidad a todos. Tienen el PowerPoint en el chat, ¿eh? Gracias, Marinés. Ahí en el chat está el PowerPoint y si no se colgará en algún momento en la página. Gracias. Buenas noches. Buena Navidad para todos. Gracias, Conce. Buena Navidad. A Gregorito. Buen inicio de año. Igualmente. Muchas gracias por todo. Muy bueno. Gracias por la organización. Navidad, feliz año. Interesante, feliz año, feliz todo.